Cordial saludo, estimados estudiantes del curso Multiculturalidad e Interculturalidad, nuevo currículo, del 55-1072 del periodo 1601 del 2020. Quiero invitarlos a ver un poco este video para tener como más claridad frente a la entrega que tenemos para esta etapa 3. Mi nombre es Edwin Rivas, estamos en compañía de la profe Judy Mena, que hace el rol de tutora también en este curso. Un saludo para ella y para todos ustedes, estimados estudiantes. Y qué más que podernos apoyar con esta metodología y con estas orientaciones en esta época pues de crisis que estamos viviendo y en la que ustedes requieren, digamos que tanto como el mismo acompañamiento y orientación como un poco más de este. Entonces, en este orden de ideas, vamos a realizar esta video orientación con el fin de poder a ustedes como que aterrizarlo un poco más en el contexto de la tarea que vamos a entregar. Bueno, ustedes van a abordar la unidad número 2, que tiene como título el discurso de la interculturalidad frente al multiculturalismo, en donde hay dos capítulos, el capítulo del multiculturalismo y los procesos migratorios y el capítulo 1 de la viabilidad de la interculturalidad. En cada uno van a haber unas lecturas bien importantes, interesantes, que les van a provocar a ustedes interés y que les van a ustedes también a develar elementos importantes para el desarrollo de lo que se viene. Ustedes ya escogieron una comunidad, identificaron un problema en ellos referente a lo que se trató en la fase anterior, en la etapa 2. Por tanto, ya tienen un conocimiento pleno o base de lo que implica pues la situación en el contexto en el que nos movemos cada uno. De las lecturas pues no voy a abordar tanto como tal, pero pues sí les voy a hablar que hay unos, en estos hay unos elementos fundamentales para ustedes poder obtener la información que requieren, porque digamos que hay unas discusiones frente a los orígenes de la interculturalidad y del multiculturalismo y cómo ha sido el proceso de lucha para poder centrar esta discusión en un plano del contexto real y de los acuerdos mancomunados entre las comunidades étnicas y el Estado-Nación. Entonces, estimados estudiantes, creo que ustedes no pueden pasarse por alto de entrar a estos documentos y leérselos porque hay una información muy importante. Ahí hay unas investigaciones profundas y hay el manejo de unos términos en los que nos podemos nosotros parar para poder desde ahí hacer una interpretación y hacer una exposición de lo que nos están solicitando como parte de esta tarea. Bueno, ustedes deben cumplir 3 funciones bien importantes aquí, y es realizar las lecturas de la unidad número 2, que es la que yo les refería anteriormente, participar en los foros de trabajo colaborativo en los tiempos señalados y siendo pertinentes, es decir, que nuestros aportes tengan la coherencia, no es que solamente entro y saludo al compañero o le digo que está muy bien la presentación o los aspectos que él ha abordado y paso de largo, ya no hago una síntesis crítica, propositiva obviamente, en lo que este compañero está proponiendo. Oído, estimados estudiantes, no nos salgamos del tema, en todo momento estemos del pie, es decir, tomados de la guía de actividades, porque muchas veces ustedes nos entregan una enorme cantidad de textos que en fin se pierde el sentido del tema que estamos tratando o entregan a medias. Esto es un jalón de orejas para los estudiantes que hacen esto, se leen la guía la primera vez, hizo que algunos hacen de no leerla y finalmente entregan pedazos o partes de lo que realmente es el trabajo, se desvían mucho del tema. Entonces tenemos que concentrarnos en estar leyendo los artículos que estamos nosotros abordando, y de la mano de la guía para hacer una interpretación clara y poder hacer una presentación del trabajo exitosa. No es más, la guía es un elemento fundamental. Ahora, en términos de evaluación, no se separen ustedes de la rúbrica de evaluación. Ojo con los roles, compañeros. Ustedes están tomando unos roles, estimados estudiantes,
y no los están asumiendo con verdadera vehemencia, con responsabilidad. Si yo soy el rol de evaluador, pues lo que debo es regirme a evaluar el documento final con la rúbrica de evaluación y empezar a ser muy crítico en esto, en el foro, a decirle, estimados compañeros, tenemos todavía faltante esto. Considero que hay que ser críticos porque es que ustedes se están formando en unos contextos en los que van a ser evaluadores también de otros contextos. Entonces, tenemos que ir aprendiendo ese verdadero rol del estudiante. Y de una vez comunicarlo en el foro. Por eso los trabajos finales no se pueden subir el último día. Hay que subirlo al menos los 3 últimos días, ya consolidado. Se sabe que tiene muchas actividades, muchas materias por estudiar, pero cada una, si le entregamos el tiempo suficiente, si leemos con responsabilidad y con disciplina la guía de actividades y los contenidos, sabemos que tenemos un rumbo fijo. Entonces, el rol de revisor, revise que eso cumpla con las normas ARPA, que tenga una buena citación, que los documentos citados estén referenciados, que los documentos referenciados viceversa estén bien citados. Entonces ese es el llamado que le hacemos a ustedes, estimados estudiantes, para que hagamos un trabajo riguroso de nuestros roles, un desempeño de estos en el contexto del trabajo, tanto individual como colaborativo. El revisor también tiene que hacer la revisión de que punto a punto se esté dando en el desarrollo del trabajo, que si son 5 puntos y van 4, o que se saltaron el 3 y hay que hacer la solicitud formal a los compañeros. Colaboren para consolidar el punto 3 que nos hemos saltado. Por favor, no podemos entregar esto incompleto porque esto generará una disminución en nuestra calificación. Entonces, estimados estudiantes, tienen que ser ustedes muy rigurosos en este sentido. Bueno, en el segundo aparte es presentación del cuadro comparativo sobre los diversos enfoques existentes en las lecturas. Es decir, van a ustedes a desarrollar un cuadro comparativo, a construir y a desarrollar un cuadro comparativo en el que demuestren los diversos enfoques existentes en las lecturas. Por eso es importante realizar las lecturas con mucho cuidado, con comprensión e interpretación de la unidad 2, para poder responder acá en el cuadro comparativo. Luego vamos a dar cuenta de manera cómo cada uno de estos enfoques se visibiliza en el contexto analizado a nivel interno, así como en la relación con otras culturas. Es decir, que esos términos, o es decir, esos enfoques que se abordaron, que se identificaron en esas lecturas, cómo estos se visibilizan o se relacionan con la comunidad en la que estoy trabajando, en la que yo observé, en esa comunidad objeto de investigación. Entonces ahí yo puedo decir cómo da cuenta cada uno de esos enfoques en ese contexto analizado, tanto en lo interno como en lo cultural externo o también interno. Todas estas discusiones se tienen que hacer en el foro de aprendizaje colaborativo, porque ahí es donde se va a identificar que ustedes están trabajando, independientemente de que tengan grupos de WhatsApp, de Skype. Muy bien, felicitaciones por aquellos que toman esa iniciativa, pero todo debe quedar plasmado en el foro de aprendizaje colaborativo. No es que la compañera Julanita no entró sino solamente a saludar y después me va a salir con el cuento de que es que no, nosotros construimos, yo hice mis aportes en el WhatsApp y de ahí la compañera los concluyó y los subió. No, muy bien porque se trabaja por WhatsApp, pero las únicas evidencias que le permiten decir al estudiante que está siendo colaborador con el proceso de desarrollo de la actividad es el foro colaborativo que se ha empleado en la plataforma de la universidad. Y por eso los invitamos a hacer un uso responsable de las dos líneas de comunicación. La de la plataforma de la universidad donde se le evalúa al estudiante y las herramientas de comunicación como WhatsApp, Skype, Messenger y demás para que le hagan un uso muy responsable a ello. Quiero compartirles este cuadro comparativo como ejemplo para que ustedes tengan claro lo que deben entregar y cómo lo deben hacer. Si quieren pueden tomar este cuadro y si no con el video también se les va a compartir para que ustedes de pronto se les facilite un poco, porque la idea es también que ustedes tengan la capacidad de crear.
pero también en estas mismas condiciones nosotros tenemos que facilitar las herramientas o los ejemplos para que el estudiante pueda crear unas buenas, digamos que, estrategias de aprendizaje. Bueno, ese cuadro con los enfoques existentes en la unidad 2, que se llama multiculturalidad e interculturalidad, vamos a trabajar lo siguiente. Tenemos, por un lado, tenemos la primera columna que habla del enfoque. La segunda nos habla de las características. La tercera habla de las semejanzas. La cuarta habla de las diferencias y finalmente tenemos una que habla de las competencias que promueve este enfoque, porque la idea es mirar también cuán importante es este enfoque en la comunidad en la que estamos trabajando. Entonces, si estoy trabajando el enfoque del pluriculturalismo, es decir, el enfoque pluricultural, aquí en este primero debo colocar el enfoque que identifiqué en la lectura. En la segunda debo describir las características que conforman ese enfoque. Y en la tercera debo hacer un análisis en el que demuestre lo semejante o lo similar a estos dos enfoques. Por eso aquí están de colores dos enfoques para poder hacer las semejanzas y las diferencias. Lo vamos a hacer por cada dos enfoques para facilitarnos un poco más la comprensión de esto. Y finalmente se separan nuevamente para hablar de cuál es la competencia que promueve cada uno de los enfoques. ¿Listo? Entonces tenemos semejanzas de los dos enfoques y diferencias de cada uno de los enfoques. ¿Qué diferencia el uno del otro? Entonces vamos a hablar un ejemplo claro aquí, pluricultural. El enfoque pluricultural. ¿Qué significa en palabras cortas? De acuerdo a las lecturas que usted hizo en los documentos de la unidad 2. Multicultural, ¿qué significa en palabras cortas de acuerdo a la lectura que usted hizo en la unidad número 2? Semejanza, ¿cuál es la semejanza o similitud entre el enfoque multicultural y pluricultural? Descríbalo. Después de usted hacer una identificación clara, una comprensión de lo que significa cada uno, describamos la semejanza y luego miremos cuál es la diferencia en términos del contexto. Y miremos finalmente cuál es la competencia que promueve. ¿Qué competencia promueve en la comunidad objeto de observación? Entonces, un ejemplo, tratamos el término de pluriculturalidad. Entonces, si ya conozco este término o este enfoque que hace referencia a la presencia de diversas culturas en un mismo contexto, ahora cómo este se visibiliza en la comunidad objeto. Ejemplo, en la comunidad abordada se puede visibilizar este enfoque digamos que del modo como cada quien respeta y reconoce la ideología religiosa, tanto ideológica, de gobierno propio, como de manifestaciones culturales. Digamos que ya como todas esas tienen su espacio para la divulgación y puesta en marcha de su difusión cultural y de religión, entonces es claro que el enfoque pluricultural permite esos espacios, tanto que es, digamos que, la relación de diversas culturas en un mismo contexto. Entonces, si yo digo que ahí se visibiliza en cuanto al modo que cada una respeta y reconoce la ideología propia, un ejemplo de las religiones que se dan en el contexto, y también de las ideologías de gobierno propio, que cada uno tiene su autonomía y si es respetable, entonces ahí encontramos la competencia, digamos, que promueve la integración, promueve la relación horizontal de una comunidad étnica con la otra, se facilita la comunicación, promueve la difusión y espacios de participación, en fin, toda la competencia que este promueve en estos términos. Y vamos a mirar cuál es la diferencia de lo multi y de lo pluri. Eso lo colocamos ahí. Entonces, creo que este cuadro comparativo les puede ser de mucha ayuda para situarse ustedes en un plano más, digamos que claro, para dar respuesta a este punto tan importante. Estimados estudiantes, en esas unidades hay unos enfoques muy
muy marcados, sino que hay que saberlos identificar. Hay que ser unos lectores muy comprensivos de lo que ahí quiere decir. Entonces, eso es lo que tienen como tarea. Recuerden entregar a tiempo, porque lo más importante es hacerlo con anticipación para que el docente que está a cargo de ustedes pueda orientar estas actividades. Entonces, si ustedes lo suben, esto está para el 5 de abril, nos vamos a dar la tarea con la profe de revisar estos últimos 3 días y poderlos orientar. Así que estén muy pendientes de las retroalimentaciones para que no es que después subieron el trabajo y no entraron y no miran la retroalimentación y entregaron tal cual como se lo subieron la primera vez. Ha ocurrido que algunos estudiantes han subido los trabajos, se los he retroalimentado o se los hemos retroalimentado y no mejoran en cuanto a las observaciones que se le dan y finalmente entrega. Entonces, y después terminan diciendo, ay, profe, pero es que sí, ¿cómo así que yo no entregué esto, que yo no entregué lo otro? No entregó las mejoras, oído, porque no es decir que el estudiante va a entregar un documento en PowerPoint, un documento en Word y uno en PDF. Entonces, pero ¿qué es lo que debe entregar como contenido? Eso es lo importante y para eso hay que estar de la mano con la guía de actividades y con los referentes teóricos que nos permiten a nosotros abordar esto con eficacia, es decir, los contenidos de la unidad en la que nos estamos parando. Oído, muchachos, entonces, cuando el docente va y evalúa, no va a evaluar el archivo. No, uno no evalúa el archivo. Ah, no, es que el estudiante entregó la diapositiva, entregó el documento en PDF y entregó el documento en Word. No, vamos a evaluar lo que está dentro del documento como contenido. Entonces, que el documento no, tenía portada, tenía introducción, tenía los cuadros comparativos, tenía las conclusiones, pero no tenía referencias bibliográficas. Bueno, por ahí, si están todos estos 5 puntos, cumplen. Pero una parte, porque yo voy a ir adentro de cada uno de los contenidos. Nosotros como maestros ya vamos adentro de los contenidos. Entonces, que la introducción es clara frente a lo que va a presentar, no, sí. Que los cuadros comparativos abordan los enfoques esperados y propuestos en la unidad número 3, en la unidad número 2, sí o no. Los aborda de manera superficial. Ahí es donde ya uno va a evaluar el contenido y la calidad de comprensión que el estudiante tuvo. Pero no quiere decir que porque entregó una portada, una introducción, unos cuadros comparativos, unas conclusiones y unas referencias bibliográficas, con eso ya le van a evaluar 5. No, hay que mirar qué contenido, qué calidad de trabajo, qué calidad de lectura hizo el estudiante para dar respuesta a esto. Es ahí donde está la importancia, no en la calidad, en la cantidad de archivos o en los puntos básicos o superficiales que entrega. No, es la profundidad. El estudiante me puede entregar a mí en un mapa conceptual, en un mapa mental, los temas que yo estoy poniendo en contexto para evaluar. Y si ahí yo veo, es decir, o uno como docente ve que el estudiante está dando cuenta del tema claramente, hombre, esto es válido y debe ser considerado, calificado en términos de respuesta al estudiante. Pero si el estudiante me muestra a mí el cuadro comparativo, pero no el análisis profundo de cada uno de los conceptos, ni tampoco sus aportes en el contexto analizado, pues difícilmente va a obtener una evaluación esperada como el estudiante lo consideraba. Entonces, ojo, estudiantes, que no es solamente entregar los puntos básicos, sino la profundidad y el contenido de los temas. Con esto esperamos haberlos orientado un poco para que ustedes puedan tener éxito en esta entrega. Ojo que esta actividad final la entregan por el seguimiento y evaluación en ese respectivo entorno. Entonces, hay que hacer un uso de la rúbrica de evaluación. Estimado estudiante revisor, ojo, el que tenga el rol de revisor hay que revisar la rúbrica de evaluación para ver si cumple o no cumple. Estimado estudiante de entregas, el evaluador, ojo evaluador, el revisor debe encontrar que esto coincida con la guía de actividades. El evaluador debe hacerlo con la rúbrica de evaluación, que se cumpla cada uno de los pasos. Trabajar de la mano con los contenidos del curso, excelente, magnífico poder nosotros trabajar con esos contenidos.
Participar activamente en los foros, eso nos permite a nosotros tener el derecho a ser incluidos en el trabajo final. Solicitar orientación de su tutor cuando lo requiera, perfecto, porque es donde usted va a aprender y a comprender lo que implica el trabajo o lo que implica el curso, para poder nosotros lograr esos objetivos propuestos y esos propósitos del curso. Solo publicar sus avances y aportes en los foros. Sí, señores, solo en los foros. No es que los envíe por correo interno, no es que los envíe por correo institucional, no es que se los envíe al WhatsApp del profesor, no. Que el profesor le va a colaborar en orientarle a usted por WhatsApp por estas situaciones que tenemos, sí, porque hay que hacerlo y vamos a estar muy de la mano de ustedes y aquellos que no tengan las condiciones tanto tecnológicas como de transporte para entregar estas actividades, pues vamos a tener unas excepciones con ellos y les vamos a recibir en otros, digamos que archivos, puede ser a mano, puede ser fotografías del trabajo realizado, para facilitarles el tránsito por estas actividades y el tránsito por su proceso formativo. Pero aquellos que cuentan con los requerimientos, pues aprovechar que están en casa acuartelados, estamos acuartelados, para leer con mucho cuidado, para hacer las actividades con mucha responsabilidad, para participar en los foros, para hacer una lectura crítica, para investigar mucho más allá a fondo de lo que nos están proponiendo los docentes, para poder nosotros tener una claridad conceptual sobre el tema. Participar en la web conference. Cuando se los cita, pues hay que participar para estar atentos, para mirar qué ocurre, qué sucede. Quería hablarles sobre la web conference. Pues la última web conference, en este curso hemos tenido bastantes inconvenientes por el tema de la grabación, no sé qué ocurre, pero esto nos lleva a hacer estos videos de orientación y apoyo a ustedes para poder no estar tan lejos de apoyarlos y de contextualizarlos en lo que tenemos que entregar. Hacer las entregas de los aportes y los trabajos en los tiempos establecidos, sí, porque es que no es justo que lo hagan los últimos 3 días y finalmente aquellos que vienen trabajando arduamente tengan que leerse lo que usted subió el último día para poder consolidarlo, o que finalmente los estudiantes, como ya son los últimos 2 días, deciden no incluirlo y no hay pelea con él. No se puede pelear con un compañero que no lo quiere incluir a usted por haber subido sus aportes los últimos 2 días, porque recuerden que la UNAD tiene hay una circular que es la del estudiante, la que dice claramente los modos de que el estudiante debe participar en los trabajos colaborativos, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus derechos. Muchas gracias, espero que este video les haya sido de mucha ayuda y cualquier duda que tengan, no digamos que valga la redundancia, duden en comunicarnos por los correos internos, por el Skype, o aquellos, si los profes le han asignado, le han facilitado el teléfono, el número de teléfono, pues por el teléfono también, y por los foros. No olvidemos de colocar esto en los foros para poder nosotros mirar cómo nos apoyamos. Les voy a compartir entonces, estimados estudiantes, la matriz para que trabajen sobre esa y se puedan guiar un poco. Aquellos que ya se las compartí, pues seguirán trabajando en esa. Listo, un abrazo para todos, feliz acuartelamiento, cuídense mucho, cuidémonos. De cuidarme yo depende de que esto facilite con gran expectativa la posibilidad de volver nuevamente a abrazarnos con los otros, a conversar con el otro, a salir al parque, al mercado, a donde me divierto, bueno, a sacar mis mascotas con tranquilidad sin que me vayan a multar. De todo depende de nosotros. En Colombia se le está dando un buen manejo a este tema, pero también depende de nosotros como ciudadanos que respetemos la ley y que respetemos nuestra vida principalmente, porque el respeto a la vida es cuidarnos y cuidar a nuestra familia. Un abrazo y felicidades para todos.